Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este su programa La Lupa, su segmento preferido donde atendemos una serie de temas muy interesantes y agradecemos cómo han ustedes recibido este programa de una manera tan entusiasta y cómo nos siguen cada semana a través de nuestro canal de Facebook Live y nuestro portal de TV Social en este programa que queremos llegar a ustedes en un enfoque desde muchas perspectivas de género, de transparencia, de protección de datos, tan en este momento de moda, ¿no? Que ya platicaremos en algún momento de ese tema y de muchos otros más en un ambiente muy agradable a través de la voz de expertos y expertas en los diferentes tópicos que abordamos aquí y que nos encanta que ustedes nos pidan también estos temas y nos sugieran algunos invitados y nos digan también de qué les gustaría que habláramos en un lenguaje muy accesible para todos ustedes, en el que nos involucramos de una u otra forma en todos los quehaceres de gobierno que tienen que ver con estos temas transversales. El día de hoy no será la excepción y nos encanta la idea de traer en estas fechas del amor y la amistad los temas de género, porque sabemos que particularmente los temas de género son temas que eh, el amor impacta en todas estas circunstancias de una manera a veces no tan amorosa. Y los temas de género pues nos reflejan en el diferente quehacer que tenemos en todos los ámbitos, estos aspectos que luego resultan no ser tan amorosos. Y el que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con circunstancias muy particulares que nuestra experta nos va a poner aquí en la lupa para conocer de qué se trata esto de el género y su impacto ahora de manera particular en el Poder Judicial. Ese Poder Judicial al que llegan muchas de nuestras relaciones cuando ya no son tan cordiales, desafortunadamente, y que impactan a nivel general en el tema del ejercicio del Poder Judicial, particularmente al interior, que son los temas que le vamos a preguntar de manera específica, y algunos otros aspectos del digamos, de cómo también tiene que ver con el ejercicio del quehacer que por ley le corresponde al Poder Judicial. Es así que el día de hoy me place presentarles a una gran amiga, conocedora y a quien he tenido el gusto de conocer desde hace un buen tiempo en nuestro quehacer por el paso que hemos tenido por el Poder Judicial y que me ha brindado siempre su amistad, su cariño de una manera muy cordial. Ella es la magistrada Josefina Rosey González, magistrada de la séptima sala civil, una sala que de manera particular yo quiero porque mis inicios en el Poder Judicial de la Ciudad de México fueron precisamente en la séptima sala en materia civil del entonces Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ahora Poder Judicial de la Ciudad de México. Ella es paisana nuestra de aquí de la Ciudad de México y egresada de la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con una amplia experiencia profesional con cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desde el año de 1986. Así es que ustedes podrán apreciar su vasta experiencia. Ingresó desde ser pasante de Derecho, proyectista de juzgado de primera instancia, secretaria de acuerdos también de juzgados de primera instancia, secretaria auxiliar del secretario de Acuerdos de Sala Civil, particularmente de la segunda. También estuvo en o más bien ya después de ser secretaria auxiliar del secretario de Acuerdos, fungió como juez de primera instancia en el Juzgado Sexto Civil y de extinción de dominio, una materia muy interesante que después, si ustedes lo permiten, la vamos a invitar también a que nos platique sobre esos temas. Y actualmente ella es magistrada de la séptima sala civil, es decir, una sala a la que de manera particular le tengo un profundo cariño y me da muchísimo gusto que ella esté ahora representando a esta sala y como magistrada desde el 28 de febrero del 2014. Es también una incansable expositora en muchos escenarios y particularmente en el escenario docente en diversas instituciones como la Universidad Motolinía y también el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del cual también su servidora soy egresada.
Cuenta también con el curso de suficiencia de investigación otorgado por la Universidad Complutense de Madrid, con la especialidad en Derecho Civil y en proceso de titulación en el doctorado El Derecho de Europa y América Latina, impartido por la Universidad Complutense de Madrid, España, entre muchas otras. Su experiencia es muy vasta como académica, como articulista, como implementadora de reformas al interior del Poder Judicial, en los que se ha caracterizado por impulsar muchos temas que han resultado en este ejercicio un tanto novedosos. Es así que me place muchísimo tener esta tarde con nosotros a la magistrada Josefina. ¿Cómo estás, mi querida José? Qué gusto saludarte en esta tarde aquí en tu programa La Lupa. Gracias por acompañarnos en esta tarde y por regalarnos tu tiempo, tus conocimientos y tu espacio. Bienvenida, mi querida José. Muchas gracias, Elsa Viviana. Te agradezco el espacio que me das en tu programa. Y bueno, pues no traigo más que un tema muy interesante que ha impactado en el Poder Judicial para que la gente conozca. Y bueno, pues para poder comprender el tema, pues tengo que empezar por conceptos fundamentales. Pues adelante, empecemos con esos conceptos fundamentales y platícanos cómo se come esto del género que tiene que ver. Vamos a empezar de manera inductiva por lo que es el género. Y así nos vamos a ir subiendo de tono a la igualdad hasta llegar a la perspectiva y a la necesidad de implementar herramientas al interior del Poder Judicial para poder cumplir con la disposición constitucional y alcanzar la igualdad sustantiva entre los habitantes de nuestra ciudad. Adelante, Bueno, pues el micrófono es tuyo. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de género, casi siempre nos atendemos a las características superficiales de las personas, como son las relacionadas con sus genitales externos. Se ha hablado mucho de que si es mujer debe tener senos y debe tener caderas pronunciadas. Cuando se refieren a los hombres, se refieren a cuerpos musculados y espaldas anchas. Sin embargo, hoy en día, ¿quién determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto y en una época determinada? En efecto, en estas últimas décadas se ha identificado que el ser hombre o mujer no depende de esas características biológicas con las que se nace y que los atributos y cualidades propias de un hombre y una mujer es precisamente lo que distingue lo femenino de lo masculino, lo que hoy denominamos género. Anteriormente, las asignaciones por género, y lo han de recordar, lo han de ubicar muy bien, que a los hombres por su cuerpo biológico se les atribuía que tuvieran un interés sexual por las mujeres. Se les consideraba que era el hombre trabajador, el proveedor de alimentos de la familia, era fuerte, se le consideraba el inteligente y el que podía intervenir en el ámbito público, a diferencia de las mujeres. Las mujeres se les atribuía únicamente el interés sexual por los hombres. Si era casada, tenía que ser fiel. No podía aspirar más que a ser ama de casa. Ella tenía por obligación que ser la sensible, la bonita. Y no podía tener más interés allá que de cuestiones superficiales. Y obviamente la única intervención que podía tener pues era en el ámbito privado. Ahí vemos cómo las asignaciones por razón de género, pues años anteriores, no es el mismo que hoy debemos atender para poder dar los mismos derechos. Porque hoy tenemos que en la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres. Y no solo en cuanto a las responsabilidades asignadas o en las actividades que realizan, sino también en el acceso y el control de sus recursos. Y por supuesto, como las oportunidades en donde pueden ahora tomar decisiones. Oye, te quiero interrumpir aquí ahorita que nos estás dando este concepto. Entendemos entonces para nuestro público que son estas características psicológicas, sociales y culturales que se han asignado a hombres y mujeres, ¿no? Así es. Ok. Sí. Y no precisamente cuando hablamos de género hablamos de cosas de mujeres, ¿verdad? No, Sino es en general, ¿ok? un error. Fíjate que la gente en general, cuando estoy hablando al interior del Tribunal Superior, cuando llega la gente a preguntar qué es de la perspectiva de género, los hombres se erizan y dicen,
Pues es que nada más le están dando derechos a las mujeres. No, no, no. Cuando nosotros hablamos de género, el género es el género humano, hombres y mujeres. Pero actualmente nos enfrentamos a diversas características que deja de mucho que decir de lo que se considera como femenino y como masculino. Porque hoy el género es parte de un contexto sociocultural y es más amplio de lo que pensamos. Aquí surgen y compiten criterios de análisis sociocultural, como la clase social, la raza, el nivel de pobreza, el grupo étnico y la orientación sexual, la edad, etc. Sobre todo la orientación sexual. O sea, la identidad de género es un aspecto súper mega importante. Mira, te voy a comentar un ejemplo. Sí, Si le adelante. vamos a juzgar con perspectiva de género de la Corte, se abordó un tema que a mí me gustó mucho y encaja perfectamente en el tema que estamos tratando. Se trata de una fisicoculturista, en donde la Federación Mexicana de Fisicoculturismo desde el año 2002 finalizó las competencias femeniles por la única razón de que algunas mujeres habían ido más allá de lo que permitía la federación. Es decir, se argumentó que las mujeres habían entrado en una competencia inconsistente con los hombres y que incluso habían desarrollado zonas más musculadas y espaldas más anchas que las de los hombres. En resumen, se estigmatizó a las mujeres porque estaban a la par de los hombres en dicha disciplina. Cuando se entrevistó al titular de esa federación, él argumentó que con esta limitante se había tratado de impedir que siguieran deformando sus cuerpos aquellas mujeres, que no debían perder parte de la coquetería, fíjate lo que dicen, parte de la coquetería Válgame. y de la que eran características de una mujer, y con ello pues lo único que hicieron fue caer en la discriminación y limitar a que estas mujeres que pretendían dicha disciplina pues no tuvieran. Entonces, ahí vemos cómo esa corporeidad es un concepto que está fuertemente arraigada por nuestra sociedad, lo que provocó discriminación y violación grave a los derechos humanos de las mujeres, tan solo porque no se adaptaron a algo normal según la federación. Sí, a Pero un pues aquí estereotipo. no vemos más que una, estimación, bueno, más bien una desestimación de la disciplina de una mujer frente a la de un hombre. Ok. Y al negar ese derecho, pues caímos en la discriminación. Y así hay un montón de ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, hay otro ejemplo que a mí me gusta citar mucho cuando luego convivimos con algunos jueces y magistrados y que les da mucha risa, pero te los voy a platicar. Cuando tú dices o escuchas, ahí viene el ramero, ¿qué concepto te viene a la mente? Alguien que Es vende ramas. que quita ramas, el que corta el arbolito, el que arregla los arbustos. Pero si yo te dijera, ahí viene la ramita, entonces el concepto cambia, ¿sí? Pero son conceptos agresivos y arraigados en una sociedad. Entonces, tanto como el anterior ejemplo de la corporeidad de una mujer que adquiriera la forma y cuerpo de un hombre, como en este caso, del ramero y la ramera. O sea, son aspectos que son fuertes de desentrañar o de desarraigar, y ahora mételo en una sentencia, ¿no? Pero tienes que garantizar de alguna forma la no discriminación. O sea, la igualdad y la discriminación van de la mano. Fíjate, a mí me encanta que platiquemos de esto, mi estimada Josefina, porque es importante que nuestro público entienda que estas concepciones generan no nada más el que nos refiramos a algo, a veces pensando que solo es una broma o que solo es un término, sino tienen una trascendencia importante porque afectan los derechos de muchas personas. Es importante decir que no nada más es un tema de mujeres, sino que al hablar de género y de todas estas concepciones y estereotipos, incluimos a muchas otras, digamos, tipos de personas y personalidades que se van a ver discriminadas y vulneradas en sus derechos. Por eso es importante que le quede claro a nuestro público que el tema de género no solo es de mujeres,
sino abarca poblaciones vulnerables como indígenas, abarca transexuales, abarca etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es el primer punto que me gustaría que a nuestro público le quedara claro, porque precisamente cuando hablamos de género, piensa todo mundo que solo son cosas de mujeres y que solo son chismes de mujeres, y eso tampoco es así, ¿no? Y entonces, No, hablar adecuadamente en estos contextos también ayuda a que empecemos todos a cambiar nuestra mentalidad y a comenzar a respetar esos derechos desde la manera en la como nos referimos a las personas en las diferentes situaciones. ¿No es así? así es. Ahora fíjate, me gustaría mucho compartir, y es un tema muy polémico, incluso con jueces y magistrados en materia familiar, nunca hemos podido aterrizar una conclusión positiva al caso, porque pues todas las mentes y todas las opiniones son válidas. El otro ejemplo es en relación con las cirugías correctivas en niños, niñas y adolescentes, en el que al paso del tiempo se descubre desde el punto de vista médico que lejos de traer más beneficios, pues traen más daño, tanto en los niños y niñas y adultos intersexos, como es el dolor crónico, un trauma permanente, la insensibilidad genital, la esterilidad, la capacidad reducida o pérdida total de la capacidad de sentir placer. Cuando tú sometes a un niño, y la Corte Interamericana pues ha sentido con esa identidad de que puede hacerse a petición de los padres, y todo con el afán de ajustarlos al estándar socialmente aceptado. Pero ¿quién no te dice que con el tiempo pues te trae un trauma emocional permanente? Porque, por ejemplo, y aunque se oiga muy feo, cuando le quitan a un niño un pene y lo ajustan sus genitales a ponerle una vagina, pues es como hacer un hoyo en la espalda. Entonces, no hay sensibilidad. Y eso solamente lo van resintiendo con el tiempo. Sin embargo, pues ha habido casos en los que se ha autorizado para ajustar su identidad de género y poder así accesar al estándar socialmente exigido. Bueno, estos ejemplos, digo, pues son claros y muestran la comprensión de lo que se cree que es el sexo y A ver, cómo puede afectar en la esfera jurídica a las personas, por lo que es necesario que un juez o las autoridades jurisdiccionales intervengamos para garantizarles esos derechos. ¿Cómo logramos ese reto? Bueno, pues no hay otra más que por medio de la igualdad. Ahora, en el tema de la igualdad tenemos tres tipos. Ahí vamos subiendo ya de tono este tema del género. Cuando hablamos de la igualdad, tenemos tres: la formal, la material y la estructural. ¿Cuál es la igualdad formal? La formal es la que nos establece la ley, en donde se reconoce que a través de diversas fuentes, principalmente la legislativa, todos tienen los mismos derechos. En la material, podría decirse que el sexo, el género y las preferencias y orientaciones sexuales, como la raza, la religión y otros, determinan que pese a ese reconocimiento formal, no sea posible que todas accedan al efectivo goce de esos derechos. Ahora, si nos vamos a la igualdad estructural, pues es donde surgen los factores que colocan a las personas o grupos históricamente marginados y sometidos, como son las mujeres, como son las personas de ascendencia africana, los adultos mayores, los indígenas o los migrantes, o las personas en extrema pobreza. Nosotros, actualmente y a raíz de la reforma constitucional 2011, pues nada más lo resumimos en dos conceptos: la igualdad. La igualdad formal, que no significa más que la protección contra las distinciones o tratos arbitrarios, lo que nos lleva a llevar un control del contenido de las normas para evitar diferencias legislativas injustificadas y que se logre una aplicación uniforme, evitando ¿cómo se dice? Distinciones, ok. distinciones arbitrarias. Y otra, la igualdad sustantiva, porque no es lo mismo. No es lo mismo que la ley lo prevea y no es lo mismo que se logre y efectivamente se aplique. Por ello, en la igualdad sustantiva se busca lograr la paridad de oportunidades en el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Hay que remover obstáculos
ya sea políticos, económicos, sociales, culturales, para que todas las personas en estado de vulnerabilidad gocen y ejerzan los mismos derechos. Yo a esto lo ejemplifico con aquel ejemplo del banquito. Si tú pones una persona en una terraza, en un balcón, una persona alta, el balcón le llega a la barbita, le llega a la cintura, y a lo ancho y largo de a donde dan sus ojos puede disfrutar del panorama. Pero ¿qué pasa cuando llega una persona de baja estatura? Que la barba le llega al nivel de la nariz y por más que se estira, pues no puede ver lo mismo que el otro. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como autoridad? Lograr que hacer o construirle con todas sus características que lo diferencian del otro para que pueda alcanzar lo mismo que el otro disfruta. Entonces, es una tarea compleja, no es sencilla, ¿eh? No es sencilla. Empezando porque los aplicadores o impartidores de justicia, pues también hay personas que no conciben o no comparten el mismo criterio de lo que es el género. Aquí te quiero Incluso, interrumpir tantito. Mira, sí, me encanta cómo estás construyendo la idea y cómo vas llevando a nuestro público así poco a poco en entender qué es el tema de género para ir estableciendo que esto genera una serie de concepciones que si no se manejan adecuadamente llegan a ser discriminatorias y violatorias de los derechos de las personas, que no nada más es, insisto, un tema de mujeres, para poder entender por qué es necesario este tipo de diferencias, tenerlas en cuenta para romper las barreras de desigualdad que impiden que las personas seamos iguales como establece nuestra propia Constitución. ¿No es así? no, Bueno, claro, aquí el punto, digamos, importante es que me encanta lo que dices porque últimamente ha habido algunas declaraciones por ahí de algunas personalidades de la política, de los ámbitos sociales y demás, que refieren exclusivamente en un tema de desconocimiento las cuestiones de género solo relativas a mujeres. Y hay por ahí quien dijo que estas teorías tendían a quitarle o tenían esa tendencia a quitarle derechos a las mujeres, cosa que con lo que tú nos estás diciendo evidentemente no es así. Estamos hablando de concepciones que logran o que pretenden lograr la igualdad de todos en un ámbito en el que todos gocemos de ese banquito que tú refieres. ¿No es así? así es. Entonces, qué Entonces, bueno, mi querido público, que nos damos cuenta que estas circunstancias no solo tienen que ver con las mujeres, eso es importantísimo y que tienden a generar también circunstancias de igualdad para todos y todas, ¿no? Adelante, mi querida Delia, el tema. Te quiero hacer una pregunta antes de avanzar rápido. Me quedé con esta, nada más no te quería interrumpir. Que, ¿Qué podemos entonces diferenciar en esta idea cuando hablamos de identidad de género? en la identidad de género nosotros debemos desprender todos aquellos aspectos relacionados con los comportamientos, las aspiraciones, las necesidades específicas de ya sea de hombres o mujeres. Además de que tú lo debes saber muy bien, hay personitas que tienen genitales externos, tienen senos, tienen un pene, tienen testículos, pero también hay personitas que adoptan un comportamiento, pero que lo traen de nacimiento porque en su interior, en la constitución de su cuerpo, hay genitales internos que así que así les exige ese comportamiento. Y lo que tú bien dices, entonces la ley cuando establece, ¿no?, obligaciones y derechos para hombres y mujeres, ¿en dónde encajan ellos? ¿En dónde encajan? Entonces, son aspectos que nosotros debemos desentrañar desde el comportamiento humano, desde la constitución física, desde la constitución genética o tercer, para poder cumplir con ese principio de igualdad y que no caigamos en esto de la discriminación. La identidad Ay, de género es otra cosa, entonces. sí, sí, sí. O sea, Perfecto. la identidad de género es ajustar lo que una persona necesita para ser socialmente aceptada. O Una persona, sentirse, ¿no? Como quiere, ¿no?
O Así sea, es. el concepto que de sí mismo tiene como un ser sexual y los sentimientos que conlleva, ¿no? O sea, Así cómo es. vive, cómo siente, cómo acepta su cuerpo desde su experiencia y Así que es. esto pues también le genera una serie de derechos que todos debemos respetar, ¿no? Y debemos de liberarnos de todos esos estereotipos de género. Mira, yo me acuerdo muy bien que, por ejemplo, en los hombres se les consideraban que eran los más fuertes físicamente. Y hay mujeres que producen mucha testosterona. O sea, mujeres que tienen cuerpos como los hombres. Pero no solo eso, sino que además se sienten viriles, se sienten hombres. Entonces, ¿cómo, en dónde encajan ellos? ¿Dónde está el término de la igualdad para poderle proteger sus derechos? Entonces hay que adecuar su identidad, hay que adecuar para que pueda acceder a los mismos derechos y que se sienta jurídicamente protegido. Y aquí vamos aterrizando entonces. Aquí es donde entra la autoridad jurisdiccional para decirnos el derecho, cómo se aplica en estos casos, ¿no? En Y es algunos, pues donde cambian todos los roles que se habían conocido con anterioridad, como en que la sexualidad de las mujeres pues, estaba vinculada exclusivamente con la procreación, y donde también hubo la polémica de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso eso es parte de los estereotipos que debemos limpiar, que debemos analizar a la luz de una igualdad, de una, eh, de una identidad de género. ¿estás de acuerdo que nosotros cuando estudiamos derecho y que nuestro querido público no vaya a creer que fue hace mucho, Sí, ¿verdad? Pero cuando nosotros estudiamos derecho y nos dieron clases acerca, por ejemplo, del matrimonio y del concepto de igualdad entre hombres y mujeres y todas estas cosas, eran ideas totalmente distintas. ¿Estás de claro, acuerdo? No obstante que ya permeaba en el mundo estos temas desde hace algunos años, aún en nuestra legislación cuando estudiamos derecho no se encontraban, ¿no? Y ahora para los nuevos estudiantes y para nuestro público en general, sobre todo aquellos que son nuestros contemporáneos, todas estas concepciones han cambiado, se han claro, roto muchos paradigmas para implementar derechos para lograr esta igualdad que mencionas en sectores de la población que siempre han existido. ¿Estás de pero acuerdo? ahí es donde impacta el Poder Judicial, porque Es, nosotros, está en la ley ahora prevé, por ejemplo, el matrimonio en personas del mismo sexo, pero para cuando van y te solicitan el ejercicio de su derecho, porque una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que en realidad sucede en su vida. Entonces es cuando tú dices, se pierde la cordialidad, por ejemplo, el tema de las adopciones con parejas del mismo sexo. ¿Cuántas veces se ha establecido, y digo, y eso no lo dice la ley, que las mujeres solteras y lesbianas son malas madres, ¿no? Entonces es donde el juez entra a analizar los aspectos eh, finos en relación con la identidad, en relación con el ejercicio del derecho y con la necesidad de ajustarlo y además de garantizar que se puede ejercer plenamente. Entonces es cuando nosotros realmente tenemos que entrarle a juzgar con una perspectiva de género. ¿Te das fíjate cuenta? que otro ejemplo, antes de que entres al tema de juzgar, porque ya vamos entrando a esos temas, ¿no? Sí, Otro ejemplo que se me ocurrió ahorita es el de, nunca se pensó, por ejemplo, cuando ya se aceptó el tema de las relaciones, llamémosle concubinato entre personas del mismo sexo, ¿no? Que no formalizaban el matrimonio porque no se permitía el matrimonio, ¿no? También llegó el tema de las sucesiones, ¿recuerdas? Donde la pareja no tenía derecho a heredar al compañero con el que todo el mundo sabía que había vivido toda su vida, o la compañera, ¿no? Y pues no tenía derecho a heredar, no tenía derecho a pensiones, no tenía derecho a muchas cosas, porque no estaba dentro del estereotipo de que era un matrimonio de entre hombre y mujer y demás como se concebía anteriormente. Todos estos derechos han cambiado, también estás de acuerdo. Y ahí es donde ha entrado el juzgar con esa perspectiva para lograr darle a todas esas personas un derecho al que tenían, ¿no? Valga la expresión, derecho. ¿Sí me escuchas?
Sí, sí, te Como que de repente se nos congeló aquí el tema, pero aquí estamos, aquí estamos. Hola, hola, aquí estamos. ha servido, pues sí, sí nos tocó, en el sentido de que no había de otra. Para los padres, digo, porque también la costumbre y el factor cultural, sociocultural, pues es muy fuerte. Los padres a las niñas las obligaban, pues tú no puedes jugar más que con muñequitas y a los niños con carritos. Pero eso ya cambió, eso ya cambió. Ahora, ¿qué nos toca como autoridad para que el tema de igualdad no sea letra muerta y hacer realidad la igualdad sustantiva? Bueno, pues nosotros en el proceso de interpretación y de aplicación, pues tenemos que tanto jueces como magistrados debemos adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación que practique cualquier persona, ¿no? Cabe precisar que no se ha logrado al 100%, pero estamos trabajando en ello, que no suene a demagogia, pero sí estamos trabajando en ello. Nos está Sí. costando mucho trabajo, porque ha habido reuniones en las que, pues, compañeros, entramos en la discusión, entramos en la polémica, y bueno, pues, ¿qué te cuento? Tú mejor que nadie debes saber, ¿no? Cada quien defiende su postura, su razón, pero lo que pretendemos es que no vaya más allá a perjudicarse con una resolución por un aplicador que no tenga claro los conceptos de lo que es el género, de lo que es la perspectiva y de los principios que debe salvaguardar a la luz de la reforma constitucional Sí, 2012. es lo que te decía, es un cambio de paradigma. Muchos de los que están actualmente como jueces o magistrados fuimos educados en otros conceptos. Entonces, el cambiar esta perspectiva implica desde luego un cambio de paradigma y una reorganización de nuestros estudios y de nuestras concepciones, una actualización constante para lograrlo. Y esto no es fácil. Además, imagínate, en cada materia impacta de manera distinta. En la materia civil, en la materia penal, en la materia laboral, en la materia administrativa, en la materia familiar, no se diga, ¿no? Creo que esa es la que más ejemplos puede dar. ¿Tú Fíjate qué nos puedes que platicar? Perdóname que te interrumpa. ¿Qué materia tú sientes que le cuesta más trabajo este tema? pues, en la experiencia personal y por lo que yo he escuchado, en la materia penal hay temas muy, muy sensibles. Uno de ellos es el feminicidio. Hay, por ejemplo, compañeros, jueces, magistrados, en los que hemos entrado en discusiones pues muy acaloradas con el tema del feminicidio. Nosotros somos partidarios de que el feminicidio pues, está previsto como un homicidio, es una situación de odio contra una mujer, y hay quien dice, no, es un homicidio agravado, simple y sencillamente se está discriminando, porque en el caso de los hombres es exactamente lo mismo. Ahora, con los temas de cárteles de narco, ha habido tantos muertos con tanta hazaña, también los desmiembran, también los matan, y entonces, pues, la verdad es que pareciera un chiste, pero nosotros hemos aterrizado incluso a la conclusión de, pues créense su propio delito, ¿no? O sea, nosotros hemos tratado de abrir brecha a las mujeres, porque es la mujer la que más ha resentido la violencia. O sea, yo Sí. les quiero preguntar, ¿cuántos tipos de violencia conocen ustedes? O sea, si algunos de ustedes ha tenido, pues, alguna violencia de carácter, por ejemplo, de un docente, de un jefe, institucional, ¿cuántas veces has ido al Ministerio Público y el Ministerio Público vas a denunciar una violación y te dicen, ¿y de veras fuiste violada? Pues cómo no te iban a violar, hijita, pues si mira cómo vienes vestida. O sea, ese tipo es una violencia institucional. Un docente, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado? Por lo menos aquí nuestra servidora sí se enfrentó a una situación de este tipo, en el que un maestro te diga, oye, la abogacía no es para mujeres, la abogacía es para hombres, tú debieras estar en tu casa lavando trastes. El día que el maestro me visitó en una audiencia, me dijo, Rosé, ¿qué haces aquí? Pues lavando trastes. Pues a mí me dijo, Sí,
Sí, fíjate que sí, yo creo que todas hemos sufrido de alguna manera ese tipo de violencia y es lo que yo quisiera que nuestro público entendiera, que ¿por qué se insiste tanto en este tema? Pues porque efectivamente los hombres se matan entre ellos y a ver, voy a decir esto, los hombres se han matado a lo largo de la historia entre ellos siempre, pero hay Sí, un tema de igualdad, ¿no? O sea, en una guerra se matan entre ejércitos, pierde pues obviamente el más débil, pero se matan entre ellos. En un tema de violencias, los hombres tienen la misma fuerza, se matan entre ellos, se golpean, pero sí, no se matan por ser hombres, ¿sí? así es. Ese es el punto importante. No se matan por ser hombres. En el caso de las mujeres y por qué se tipifica el feminicidio, es porque a la mujer sí se le mata por el hecho de ser mujer y las circunstancias que alrededor hay de ese hecho. Los celos, el sentir que es su posesión, el N cosas. Y lo mismo en el caso de las personas homosexuales, por ejemplo, se les Así es. mata por ese hecho, porque Y, no se les reconoce ese ejercicio de su sexualidad libre de otra forma, ¿no? Entonces, sí, yo digo, a ver, cuando yo también me aviento unas polémicas en las mesas, porque cuando te dicen los caballeros, no, no, pues es que también había de haber caballericidio, ¿no? Así dices, no, bueno, o sea, es que debes entender que se trata, como bien lo dijiste desde el principio y por eso quiero destacarlo público, es un tema de igualdad. El así es. punto es que no estamos entre iguales. En el caso de los hombres, las cosas y las conductas sí suceden entre iguales. Ahora, Fuerza y otras lo, cosas, ¿no? ahora, lo que sí es cierto es que, pues, la implementación de nuevas herramientas y mecanismos judiciales, ya sean administrativos, al interior del Poder Judicial, pues nos hemos dado cuenta que quien más resiente esa violencia o esa desigualdad son las mujeres. Cierto. Pero, Platícanos. fíjate, sí es cierto que la violencia contra las mujeres, pues incluso se hizo una ley que se llama Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Poder Judicial establece unas guardias a lo largo de todo el año para garantizar que en cualquier momento, los 365 días del año, pueda haber un juez, una autoridad que otorgue medidas emergentes para el caso de esa violencia. Pero fíjate que hace unos días yo me enteré de casos en donde las mujeres han abusado de esa protección. ¿Y qué crees? Que mienten y dicen, ahora encontramos un nuevo tipo de violencia. No sé si has escuchado de la violencia vicaria. Ah, En, sí. en donde ahora la pareja que tiene el poder le dice, ¿sabes qué? No te quisiste casar conmigo, no vas a estar conmigo, pues no vas a ser de nadie. Y te voy a destruir la vida y te voy a perseguir hasta verte destruido, ¿no? Pero ahora son las mujeres, algunas, no todas, algunas mujeres que han recaído en ese tipo de violencia. Entonces, yo creo que esto hay que generalizarlo en un tema de igualdad, de igualdad. Puede haber violencia de un hombre hacia una mujer, que es lo que está tipificado, pero también no debemos de perder de vista el aspecto objetivo, en donde hemos encontrado que hay mujeres que mienten, que inventan situaciones, en donde se dicen violentadas y son las violentadoras. Entonces, ciertamente, nuestros instrumentos y nuestras herramientas pues, van más encaminadas a proteger la violencia contra las mujeres. Estamos de acuerdo que son los menos casos, ¿no? Y que precisamente juzgar con perspectiva de género te va a ayudar a diferenciar esas cosas y a darle a cada quien lo que le corresponde, pues de acuerdo con ese principio de derecho que sabemos desde la primaria del derecho, ¿no? Como podrás darte cuenta, pues no es nada sencillo. No, Ahora, claro. es un punto muy importante, algo sobre la igualdad laboral. Para allá, yo tengo una estadística en donde yo quisiera compartirles que en el Poder Judicial hay 380 y tantos jueces, ahorita te digo el dato correcto, entonces son 300, es una estadística 2019. ¿Por qué?
porque como se nos vino la pandemia, obviamente no tenemos datos más recientes. Obviamente no ha habido, hemos tenido bajas, hemos tenido mucha ausencia, pero el dato más certero, se puede decir, desde 2019, donde teníamos 382 jueces en todas las materias, 247 hombres en esas plazas y solo 135 en mujeres. Ahora, digo, ¿por qué es importante esa es en relación con la paridad? No ha pasado la paridad. Pero en relación con la igualdad de hombres y mujeres en el aspecto laboral, lo que se pretende es garantizar el acceso de todos los derechos y responsabilidades y oportunidades de trato y evitar toda discriminación basada en el género de las personas. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tienen hombres y mujeres? El que se les facilite el acceso laboral y equilibrar sus salarios y prestaciones, tanto para hombres como para mujeres. Pueden hacer valer los derechos de paternidad. Eso es reciente, pero muchos años antes no lo había, solamente había permisos para las mujeres. Y fíjate que hasta ahí también había sus bemoles, porque se consideraba que la licencia de maternidad era un descanso que tomaba la mujer para porque pudiera tener su producto. Sin embargo, descanso. Oye, no saben de lo que hablan, qué descanso ni qué nada. eh, estamos estereotipadas. O sea, si te vas por licencia de maternidad, te vas de descanso. Bueno, pues ahora costó mucho trabajo lograr el permiso de paternidad, la licencia de paternidad. Estamos hablando de un tema de igualdad. Ahora, yo te quiero comentar un caso que tuve. Yo pertenezco a una comisión de género del Poder Judicial y nos tocó rescatar a una muchachita que tenía un embarazo gemela. Pues, ¿qué crees? Que como el juez se apegaba mucho al principio de que los hombres y las mujeres son iguales, entonces decía, pues si Juanito puede, tú también. La puso a acomodar documentos. Pero ¿qué crees? Del último cajón del archivero que estaba pegado al piso. A esta pobre mujer, pues un embarazo gemelar y de alto riesgo, pues ahora sí que el vientre pues no le daba más allá. Se tuvo que sentar en el suelo y sentada hacía la actividad en el suelo. Entonces, sí, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, la igualdad laboral entre hombres y mujeres tiene su particularidad. Si bien es cierto, hay derechos para hombres y mujeres en el mismo, en el mismo plano, la verdad es que no somos iguales físicamente ni íntimamente porque nuestra constitución es distinta. Entonces, esta mujer embarazada, pues está en un estado de vulnerabilidad, Claro. pero pues quiso manejar un estado de igualdad y dijo, no, pues si Juanito puede, mientras no te vas de incapacidad, pues vas a trabajar lo mismo que Juanito hacía. Ahora, Es un tema de lo que decíamos hace ratito, es un tema de sensibilidad también, de criterio para aplicar adecuadamente la perspectiva de género con este enfoque, aplicando también mecanismos de equidad, ¿no? O sea, ¿sí? el hecho de que se hable de igualdad no quiere decir que somos idénticos. Igualdad no es identidad en ese sentido, ¿no? Sino más bien buscar mecanismos que dentro de nuestras diferencias nos coloquen en un goce igual de derechos. Y Así es. esto, o sea, ahí es evidente que el juez no entendía de qué se trata la igualdad, ¿no? Así. O sea, Ahora, ¿cuántos casos? Y no estoy hablando de juzgado o sala, llámese lo como sea. ¿Cuántos titulares prefieren una comunidad de hombres que de mujeres porque las mujeres se embarazan? O sea, así es común. Bueno, tú sí, recordarás que en el tribunal se pedía para ingresar la prueba de ingravidez. O sea, sí, a mí cuando entré a la séptima sala, donde ahora tú estás, sí, me tocó hace algunos años, no voy a decir cuántos porque no voy a revelar mi dato personal relativo a mi edad, pero hace algunos años, no muchos tampoco, se pedía esta prueba. No sé si actualmente la sigan pidiendo, yo quiero pensar que no, ya no. pero se pedía que no estuvieras embarazada
Y bueno, yo afortunadamente cuando quedé embarazada y ahí en la sala, no, pues el que fue mi jefe, lo voy a decir porque seguramente tú también lo conociste y sabes que es una persona que gozaba de una fama de ser una persona muy rígida, pero era una muy buena persona y yo lo tuve ocasión, a propósito del juez que estás platicando, en mis circunstancias de embarazada yo tuve ocasión de comprobar que esa persona era muy humana. Estoy hablando del magistrado Salas. Sí, que en paz descanse, sí, Así sí, es. por Y supuesto. el trato que siempre me dio tampoco fue diferenciado, porque él también decía algo que yo comparto: "Estás embarazado, no enfermo", ¿no? Entonces, Así, puedes desarrollar tu vida con todos los cuidados para no poner en riesgo al producto en gestación, pero de ahí en fuera, tú puedes hacer tu vida normal y, desde luego, como bien dices, tienes un estado de vulnerabilidad donde ahí entran los mecanismos para que todos claro, gocemos de las mismas circunstancias, ¿no? lo que yo te ponía de ejemplo en relación con la igualdad. Por ello es que nosotros al interior del Poder Judicial establecimos o estamos en ese camino de establecer mecanismos judiciales y administrativos que son necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga un acceso efectivo al resarcimiento del daño, a la protección que necesita y que estos, además de que sean justos, pues sean eficaces. Estamos hablando Claro. de una protección efectiva. Ahora, ¿qué hacemos? Hoy por hoy, esos mecanismos pues, se traducen en capacitaciones de jueces y magistrados, cursos, en talleres. El problema está en obligar a todos, o sea, va quien quiere, ¿no? Va quien quiere. Y bueno, pues empezando por ahí, seguimos trabajando para que esto se vaya expandiendo y se vaya haciendo una costumbre, una obligación, porque la reforma constitucional pues nos impone la obligación de garantizar y proteger estos derechos. Entonces, comenzando desde casa, comenzando desde el ámbito laboral, hasta las personas que vienen a pedir justicia, en la justicia Oye, cotidiana. y ya nos platicaste, del ámbito de juzgadores, ¿no? O sea, la perspectiva del juzgador para apreciar y juzgar, valga la redundancia, estos hechos. Pero ahora yo te voy a preguntar, ¿y al interior del Poder Judicial qué pasa? ¿Se aplican estos mecanismos? ¿Cómo funciona? Hace rato decías cuántas jueces mujeres hay en función de jueces hombres, y no sé Sí, si tengas por ahí el dato de los magistrados, pero también en general las circunstancias al interior. ¿Qué nos pudieras platicar? Ya nos platicaste lo que implica como juzgadores aplicarla y algunas problemáticas y algunos temas interesantes, pero ¿y ahora al interior qué nos puedes contar? fíjate que sí se han tenido reuniones. Nosotros en la Comisión de Género tenemos algo así como que una integración de como de 30 personas, 40, entre ellos jueces, magistrados, secretarios proyectistas. Y todos aportan de su lugar de trabajo las experiencias pues que les ha tocado conocer o vivir en el desarrollo de su función. El tema es que no todos aceptan la obligación que hoy nos impone la reforma de juzgar con perspectiva. Juzgar con perspectiva no solo es un derecho de mujeres, no solo es porque está involucrada una mujer y de manera aislada te digo que tiene derecho a esto y aquí. No, lo que pasa es que hay que desentrañar los aspectos que generan aquel caso de discriminación, aquel caso de vulnerabilidad o de sometimiento o de discriminación, pero hay un grado de desconocimiento de los instrumentos nacionales e internacionales. Y yo no quisiera hablar más, pero pues deduzco que no hay el suficiente interés. Y no hay el suficiente interés porque seguimos luchando contra corriente, porque los aplicadores, pues como que no entran en ese contexto de que tienen que cambiar su forma de pensar, desligarse de aquellos conceptos arraigados. Digo, no sé si me entiendes, muchos de nosotros fuimos criados a la antigua, llamémosle así. Traemos ya conceptos formados por papá y mamá de que hoy en día pues nada más ya no se acostumbran, ya no se aplican.
Por ejemplo, a mí, a mí me criaron como una mujer casadera, preparada solo para tener hijos y para atender una casa. Yo fui la rebelde de mi casa. Yo fui la que dije, yo quiero estudiar y me veían como bicho raro, porque una mujer no podía acceder a esa preparación. ¿Cómo podía desafiar la familia, al padre y a la madre, si los principios que se nos habían dado, pues era formar a una mujer que debía atender a los hermanos, que debía atender al padre, que debía ayudar en las tareas de casa? Nosotros las mujeres hacemos un doble rol y ese es el problema, que nosotras las mujeres seguimos concibiendo que el trabajo en casa es no es un trabajo, es una obligación y que el único trabajo remunerado que tenemos es el que hacemos fuera de casa. ¿Pero qué? El cuidar hijos, el atender la casa, el estar al pendiente de tareas y de ropa y de todo, ¿no es otro No, y trabajo? deja, cuidar a veces hermanos, cuidar Mm, a los padres, o sea, hay un montón de roles en los que la mujer se sigue desempeñando, aun cuando ya abarque sectores de profesionales importantes, pues no sí, deja de trabajar en esto. Y en eso también las mujeres estamos trabajando mucho porque para lograr la igualdad, pues hay que romper todos esos estereotipos. Es decir, a ver, nada de que me ayudan en casa. A mí, ¿sabes qué me choca? Y perdón que lo voy a decir, querido público, cuando dicen, ay, qué buen esposo porque le ayuda. O sea, a ver, no me ayudes. no, Aquí no, todos vivimos y esto no nada más me toca trapear a mí, no nada más me toca lavar los trastes a mí, o sea, no son mis funciones por el hecho de ser mujer, son quehaceres de la casa que nos tocan ah, a todos, sí, ¿cierto? Porque nos pues corresponde. Pero bueno, hay que romper eso, que es muy difícil. Y bueno, ¿qué te cuento? Ahora, durante la pandemia, por ahí tuvimos un programa muy interesante donde se vio cómo durante la pandemia muchos de los avances que tuvimos en materia de igualdad para las mujeres tuvieron un retroceso importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de violencia al interior de la casa, pues estar todo el tiempo con tu violentador se acrecentó y aparte también el tema de atender el trabajo en casa junto con las labores de la casa, pues fue una doble o triple jornada para las mujeres que bueno, vino a dar también el tema de la pandemia con algo muy importante. Oye, mi pues querida Delia, ajá, dime, dime. pues ahora imagínate que estos aplicadores, eh, para poder desentrañar el derecho de las personas que vienen pidiendo justicia, tengan una mentalidad de este tipo y que no puedan visibilizar el verdadero problema, A ver, ¿no? mira, yo he sabido de muchos casos, y perdón también que lo diga, no quiero señalar a nadie en particular, pero los jueces que resuelven en muchos casos situaciones de todo tipo en las que tienen que aplicar perspectiva de género, son los primeros que tienen hijos sin reconocer o que son demandados por pensiones alimenticias, por demandas de paternidad y muchas otras cosas más que ya Sí. no hablemos del tema, ¿no? O sea, hay muchos casos donde dices, bueno, a ver, es cuestionable que tengan que hacer ese tipo de acciones en los caballeros, ¿no? Pero más cuestionable es aún que se le tenga que demandar a un juez un tipo de cosas de estas, ¿no? Porque dices, Pues oye, pues si tú imagínate, las estás juzgando, ¿cómo es posible que siendo perito en derecho así, incurras en circunstancias así? Y ya no te cuento de los casos que me he enterado donde hasta se sustraen de las pruebas de paternidad, ¿no? pues sí, pues precisamente en ese camino estamos, implementando talleres, implementando capacitaciones, digo, hacer una contracorriente y lograr cambiar y romper con los esquemas culturales y sociales que se venían manejando, empezando por los aplicadores y terminando con el infractor, que un niño malo no lo vuelvas a hacer y si lo vuelves a hacer te vas a hacer acreedor a una sanción penal. Entonces, Oye, debe de muy no, sí, dime, claro dime, dime. de nuestras resoluciones, pues siempre van a impactar con su contenido a las personas. Por ello, podemos decir que las sentencias son el principal medio de comunicación entre quien juzga y las personas que son partes en un juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una resolución sencilla, de fácil comprensión, con un lenguaje incluyente, evitar que se citen o se manejen estereotipos, prejuicios, limpiar de todo eso y sobre todo dejar muy en claro en la sociedad que nosotros como jueces sí podemos
y tenemos la capacidad de romper con esos patrones que siguen infringiendo las leyes y provocando violencia, llámese hombre, llámese mujer. Entonces, para no seguir propagando una violencia institucional, porque seguimos propagando el daño, revictimizando a las personas, no podemos seguir pidiendo disculpas, tenemos que tenemos que capacitarnos y en ese camino estamos. Hemos diseñado programas, acciones, herramientas, instrumentos, o sea, el material está. La perspectiva de género hoy es una obligación y los jueces y magistrados tienen que cambiar su, su forma de redactar sus sentencias, la perspectiva con la que vienen juzgando y sobre todo, pues darle seguridad a la sociedad en esa justicia cotidiana que... Bueno, aquí te voy a decir algo, también las mujeres, también hay juezas y magistradas que tienen alguna serie de prejuicios y que no Sí, cambian, no cambian tampoco, porque bueno, entendamos que pueden ser muchos factores que intervienen, ¿no? Pero sí, sí. yo te voy a, ya para ir cerrando, porque mira, nuestro tiempo, te dije que nuestra plática se iba a convertir en una plática muy amena y cuando ya está uno acalorado, el tiempo se acaba. Ya para cerrar, mi querida Josefina, agradeciéndote ahora sí que tu participación en este nuestro programa, yo te haría una última pregunta, ya al Claro, interior. ¿De verdad hay perspectiva de género en el Poder Judicial? sí, sí. Excelente. Fíjate que nosotros hemos creado y hemos a jalones y tirones tratado de divulgar y darle una difusión a la nueva cultura de igualdad. Que esa cultura de igualdad involucre tanto a hombres como a mujeres. Y las herramientas que se han generado se han difundido de manera general a todos los órganos de justicia. Entonces, pues vamos creando una nueva cultura, una nueva preparación, nos estamos adaptando. Esto no es de la noche a la mañana, es un trabajo de años, desde la reforma constitucional 2011, miren qué año estamos, y seguimos en el proceso de adaptación y de conocimiento. Eh, más hemos visto últimamente más participación, más interés, más conciencia, no han sido el 100%, pero en ese camino estamos. Y nuestro presidente nos ha facilitado mucho el camino, nos han brindado el apoyo con herramientas, con talleres, y no obstante la pandemia, nosotros hemos tenido el acercamiento vía Zoom y creo que se ha logrado mucho. Hemos incluso captado a los que no comparten nuestro criterio y los hemos involucrado directamente en la Comisión de Género como para que nos expliquen por qué no conceden medidas de protección a mujeres violentadas. El por qué Mm. resolviste o diste esto de tal manera. A ver, explícame, a lo mejor yo no te entendí, a lo mejor tú sabes más que yo o lo ves de otra forma. Y entonces nos hemos involucrado tanto que ha dado buenos resultados. Poco a poco se va a ir generalizando esto. Yo espero que no mucho tiempo, pero las herramientas ahí están. Sí, coincido contigo. Mira, yo he sido una férrea defensora del Poder Judicial. La mayoría de, como ya nuestro público lo sabe, la mayoría de mi ejercicio profesional ha sido en el Poder Judicial, tanto federal como local. Y me consta que se ha trabajado mucho en el tema de la perspectiva de género, la igualdad. Se han roto muchos, bueno, hemos sabido de sanciones a jueces que acosan, hemos sabido de sanciones por muchas conductas. Todavía falta, creo que falta mucho por hacer, pero los poderes judiciales se han preocupado por este tema. Tan es así que se ha construido esta organización en torno a la perspectiva de género que agrupa a todos los tribunales de justicia y que yo, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, Es ay, bueno, la pues eso, asocia, ¿no es sí, asociación? No me acuerdo es cómo un, se llama. es un material que se ha obtenido de los 15 tribunales de justicia y de los estados, y incluso se han tenido reuniones con ellos, se ha sacado material importante y bueno, pues pues es una asociación que se ha formado, una sociedad que se ha formado entre los tribunales de los estados.
Ujú, Entonces, sí, te digo, se me fue ahorita el nombre, pero yo de hecho participaba como invitada por parte del órgano que en su momento integré, ah, en estas reuniones que se hacían y que ha sido muy importante. Es una asociación muy importante de por parte de los poderes judiciales, construido por mujeres. Insisto, hay mucho que hacer, mi querida José, todavía tenemos mucho que trabajar, pero creo que los poderes judiciales lo han hecho y es importante que sigamos nosotros también como sociedad exigiendo que sigan capacitándose y que sigan aplicando todos estos mecanismos de equidad para lograr una igualdad y un verdadero acceso a la justicia, ¿no? así Y es, tanto al exterior para todos los justiciables como al interior, porque déjame decirte que, bueno, al interior todavía falta romper muchos techos de cristal, falta que así haya, por ejemplo, en el Poder Judicial, mi querido público, sabemos en el de la Ciudad de México que solo ha habido una mujer presidenta. Entonces es, yo creo que ya es importante que haya otra mujer presidenta y que haya también más consejeras de la judicatura y que haya también más magistradas, ¿no? Y como bien dices tú, hace rato que mencionaste el número de jueces comparado con las juezas, pues muchas veces las mujeres no acceden al tema de jueces o la profesionalización debido al doble papel que desarrollan, ¿no? Que no cuentan con el tiempo suficiente a veces y aún así debemos destacar que hay muchísimas, y tú eres un ejemplo de ello, que a pesar de todos los roles que hay que desempeñar, se logra llegar a las altas esferas y yo espero verte algún día todavía más allá arriba rompiendo el techo de cristal. Mi querida es- Josefina, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. No sé si quieras muy brevemente decirle a nuestro público algo para despedirnos, porque este tiempo, te decía, es implacable y contigo la charla ha sido sumamente interesante. claro que sí. Pues ojalá y haya yo podido transmitirles el sentir y la experiencia en relación con este tema. Nosotros como Poder Judicial tenemos unos objetivos específicos, que es el de generar medios apropiados para que sin dilaciones se tomen acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia, empezando por casa y dándole a toda la gente que acude al Poder Judicial lo que efectivamente necesita. Entonces, yo nada más quería pasarte el dato exacto de los magistrados. De magistrados tenemos 79 magistrados en total, 43 son hombres y 35 son mujeres. Así hay Entonces, paridad, pero falta. se va el tema de la paridad. En el caso del Consejo de la Judicatura, tenemos 4 mujeres, 3 hombres. Se ha tratado de cumplir con el requisito de la paridad. Y con eso está más que demostrado que estamos tomando acciones positivas, que se está caminando hacia la implementación de la reforma constitucional y que nos estamos apegando y trabajando duro para que la gente pueda quedar conforme y satisfecha y tenga acceso a lo que realmente necesita. Pues a seguir trabajando, mi querida José. Ya me acordé cómo se llama Comité de Género de los órganos impartidores de justicia. Ya me acordé, Pues, querido público. Y su servidora formó parte de ese comité, les decía como antes, cuando estaba en el Poder Judicial, llegué a ir a las reuniones en representación del tribunal y ya después me tocó estar como invitada por parte del órgano que yo integraba, porque aun cuando no era propiamente un órgano jurisdiccional, era un órgano cuasi jurisdiccional y por tanto lo aceptaron como invitado para implementar la perspectiva de género en todos los temas de transparencia. O sea, y esto era la perspectiva de género, llevarla a través de mecanismos de transparencia a toda la administración pública que también le hace muchísima falta, ¿no? Y es claro, también un pues sí, tema que vamos a desarrollar también por otro lado para darnos cuenta de todo esto. Y bueno, es por eso que tu servidora pues anda metida en todos estos líos. No es de gratis, ¿no? Ya entendieron, querido público, la razón de ser de todo esto, pero pues nos da muchísimo gusto tenerte. Mi querida Josefina, muchas gracias por estar aquí. Gracias a nuestro público por seguirnos y bueno, pues yo voy a despedir nuestro programa, si me lo permites. Gracias nuevamente, dándote. gracias a ustedes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Gracias, querido público, por estar hoy con nosotros. Esperamos que el programa de hoy, como yo lo disfruté, ustedes lo disfruten también muchísimo,
porque hablar de estos temas siempre deja muchas dudas, siempre deja muchas cosas en el tintero, pero lo importante es que no dejemos la lucha, no dejemos la lucha para seguir en este trabajo que nos permita construir esta igualdad con todas nuestras diferencias para vivir en un entorno social mucho más agradable que se necesita. Es importantísimo acabar con las violencias y particularmente con la violencia hacia las mujeres. Gracias. En esta semana del amor y la amistad les deseamos a todos que la hayan disfrutado y que sigan disfrutando de ese amor y de esa amistad en este entorno de igualdad y con esta perspectiva de la que hemos platicado el día de hoy, porque ese es el verdadero amor que hay que construir. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. No olviden seguirnos en nuestro canal TV Social, en nuestras redes sociales también y seguir nuestros programas que ya los estamos subiendo en nuestro canal de YouTube. Síganos por favor en todas nuestras redes, es un gusto saludarnos y que estén muy bien. Pasen muy buena tarde, hasta pronto. Buenas tardes. Hasta luego.